Del primer imperio al ping-pong de las repúblicas, perder medio territorio contra los Estados Unidos dejó al país todo traumado. En el aire se respiraba una humillación absoluta. Al iniciar la década de los 50, el pueblo de México, más que ideales o libertades o nuevos derechos, lo que exigía era que se pusiera orden de una vez por todas. En el 53, conservadores y liberales puros se juntaron contra el gobierno moderado, para variar, y los santanistas aprovecharon para traer de regreso a su cabecilla, don Antonio López de Santana, que se encontraba tranquilito en su hamaca en su rancho en Colombia. Sería su sexta vez en Palacio Nacional, o décima primera, ahí depende del historiador al que le preguntes. Este gobierno de Santana, el último, es el que más recordamos los mexicanos porque es prácticamente el único que nos han enseñado. Es el de el funeral a su pierna, el de impuestos por cada mascota y por cada ventana, y el del título, ridículo para algunos, de Su Alteza Serenísima. Fue un gobierno absolutamente centralista, una dictadura militar con una corrupción descarada y estúpida que terminó hartando a sus mismos aliados y a los federalistas, que no eran sus amigos, pero toleraban a Santana mientras no se metiera con los estados. La verdad es que ahí Santana y su flota ya se excedieron. Y como le pasa a todos los autoritarios que sienten que tienen control de todo, que nada se les sale de las manos y que saben todo, llega un momento en que los problemas les revientan en la cara y ya no los aguantan ni en su propia casa. Y eso pasó el 1 de marzo del 54, cuando el militar Juan Álvarez, junto con otros, proclama desde Guerrero el Plan de Ayutla. El primer punto del plan: cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santana y los demás funcionarios que, como él, hayan desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Bastante claro sobre quién va. Ahora, si bien Juan Álvarez era la cabeza del movimiento, el que en realidad se movía era su segundo, Ignacio Comonfort. Moderado, poblano y conocido sobre todo por su amabilidad y sus buenos modos, Comonfort recorrió el país tomando ciudades, obteniendo aliados para el movimiento y, quizá más importante, el 11 de junio del 54 se embarca hacia San Francisco para pedir apoyo a los americanos contra Santana. Interprétalo como quieras. La rebelión la iniciaron federalistas hartos de los abusos del gobierno de la Ciudad de México, pero enseguida se le unió cualquiera que tuviera pleito con Santana. Liberales puros que estaban exiliados por el gobierno, conservadores que estaban decepcionados y una nueva clase media comerciante que no veía en este gobierno tan tradicional una manera de seguir ascendiendo, se unieron al plan de Ayutla a lo largo de los años 54 y 55. El gobierno obviamente persiguió la rebelión y hasta mandó a crear un himno nacional con el propósito de impulsar un sentimiento patriótico en el pueblo y que rechazaran a la rebelión. No le salió. Los santanistas ya no pudieron con la coalición tan grande que se les puso en contra y después de varias batallas brutales pero que no eran decisivas, Su Alteza Serenísima renuncia en agosto del 55. El 4 de octubre en Cuernavaca, Álvarez es electo presidente. No por voto popular, sino por una junta de representantes que vienen desde todos los estados. Representantes que eran de su flota, ¿verdad? Antidemocrático a lo mejor, pero coherente con su federalismo. Álvarez conforma su gabinete con liberales de ambos bandos, y esto es muy importante, porque es la primera vez que se intenta en serio reunir en el gobierno a liberales y moderados. Todo parece marchar bien. El 12 de octubre, Estados Unidos y Gran Bretaña y otras naciones reconocen al nuevo gobierno de Álvarez. Pero los liberales puros protestan, no están conformes. Ellos creen que esa junta de representantes en Cuernavaca es la misma basura dictatorial por la que fueron a la guerra en primer lugar. Se desesperan
porque sienten que por fin están en la plenitud del poder y lo están desperdiciando. Empiezan las grillas. El 20 de octubre, Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores, presenta su renuncia. El 15 de noviembre, mientras Álvarez hace su entrada triunfal a la Ciudad de México, había estado despachando desde Cuernavaca, el ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, también le renuncia. Los puros intrigan y nadie está conforme porque el gobierno se les hace o muy radical o se les hace muy tibio. Los conservadores odian a Álvarez porque tumbó a Santana para subir a los liberales, que moderados o puros se les hacen la misma escoria. Muchos liberales, con todo y que Álvarez los está llevando al gobierno, no lo aceptan, porque a fin de cuentas él era un veterano insurgente federalista, y para los liberales no pasaba de ser un viejo soldado, no un político. En palabras de Manuel Siliceo en una de sus cartas, Don Juan se haya rapado del conocimiento de las formas, y si no se marcha cuanto antes a sus montañas, veo venir la reacción y no antes de mucho tiempo. Una manera elegantísima de decir que era un pelado y que se regresara a su rancho antes de que los conservadores aprovechen su estupidez. La clase alta de la capital, que controla los periódicos más importantes, ataca a Álvarez no solo por su política, sino porque les parece un viejo provinciano que está metiendo a Palacio Nacional un montón de indios de la Sierra de Guerrero. Y la prensa liberal, que impulsaban puros como Guillermo Prieto, Francisco Zarco, escritores, también lo critica. Se les hace un carcamán tosco, como cualquier viejo militar. Para resumir, el presidente era muy impopular porque a los ricos se les hacía muy naco y a los intelectuales se les hacía muy bruto. El 22 de noviembre, el ministro de Justicia, un abogado oaxaqueño llamado Benito Juárez, expide la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esta ley limita de un golpe los tribunales, los fueros militares y eclesiásticos de los que hablé en el episodio anterior. La ley desata una maldita tormenta política. Pero si lees bien la ley, tampoco era tan radical. Reservaba los fueros militares y eclesiásticos a cuestiones internas y sobre todo de disciplina. O sea, resolver cuestiones entre ellos mismos. Solamente, eso se lo respetaba, solamente cuando un civil estuviera involucrado es que entonces el Estado ahí sí metía su jurisdicción, que es prácticamente lo que se hace hoy en día. La línea de la iglesia es no ceder un solo centímetro, porque el poder del hombre no tiene nada que hacer legislando el poder divino. Los moderados temen que un cambio tan radical aliene a la población que quiere tranquilidad y le dé un pretexto a los conservadores para reunirse contra el nuevo gobierno. Además de lo obvio, ¿no? Que en un solo movimiento te estás echando encima nada más a la iglesia y al ejército. A esto los pueblos responden que pues sí, para eso es la revolución. ¿Para qué te levantas en armas si no te vas a pelear con nadie? En un solo acto, el ministro Juárez pasa de ser un político conocido, sí, pero más que nada regional, a ser un actor en el tablero nacional. No le pierdan el ojo a ese vato. Como respuesta, el 2 de diciembre, Tomás Mejía lanza desde Querétaro el plan de Sierra Gorda, desconociendo el gobierno de Álvarez. Mejía, que había sido soldado leal de gobiernos moderados incluso, pero sobre todo de Santana, termina de hartarse con el supuesto anticatolicismo de la Revolución de Ayutla. Indígena, probado en combate y ultra religioso, era ferozmente seguido por su tropa y los paisanos de la región, por lo que no era una rebelión cualquiera. Los moderados tajantes rechazan cualquier reforma tan radical como la Ley Juárez. Anselmo de la Portilla escribe en noviembre de 1855: marchemos adelante, pero respetemos las tradiciones que son nuestra gloria. Veneremos la memoria de nuestros padres, pero no pongamos obstáculos a la ley universal del progreso. Saquemos del pasado lecciones provechosas para el porvenir, y en ese porvenir tendremos paz, justicia y libertad. Obviamente no fue así. Los moderados sienten que los puros se colgaron del éxito del plan de Ayutla y ahora quieren robarle su revolución y arruinarles la reforma con sus rencores.
Los puros acusan a los moderados de ser muy cobardes para enfrentarse a los privilegios, o de que nunca les interesó solucionar los problemas del país, sino lo que querían era ser ellos los que gobernaran. El 5 de diciembre, todo el gabinete presenta su renuncia. El 6, los moderados Manuel Doblado y Miguel María Echeagaray se pronuncian en contra de la ley Juárez, desconocen a Álvarez y proclaman presidente interino ni más ni menos que Ignacio Comonfort. El gobierno de Álvarez ya no le responde. Si bien su presidencia fue un fracaso, Álvarez no era ningún inventado. A los 20 años, en plena guerra de independencia, entró a la tropa de Morelos, se hizo compadre de Vicente Guerrero y desde entonces pasó toda su vida luchando. Al punto que en el 55 era prácticamente dueño de lo que hoy es el estado de Guerrero. La amarga desunión del país requería una fineza, diplomacia y una habilidad política que según sus contemporáneos Álvarez no tuvo ni en sus mejores tiempos. Y cuando asumió la presidencia en el 55 tenía casi 70 años. Álvarez ya no tenía la energía para lidiar con las intrigas del Palacio Nacional, pero si lo hubiera tenido, no había voluntad. Él no quería ser presidente. Él se levantó en armas contra los abusos del gobierno centralista de Santa Anna, porque era eso, era un federalista. Él defendía los intereses del estado de Guerrero. Y hay que darle crédito que él mismo lo reconoció. Y en diciembre del 55 entregó pacíficamente la presidencia a Comonfort, pero no sin antes decir lo que pensaba. Hay un ambicioso a quien hacerle pagar y es preciso darle gusto. Una manera elegantísima de decir, ahora pues, vete a tu chingadera si tanto la quieres. Aunque la presidencia de Álvarez duró apenas más de 2 meses, para los liberales fue demasiado. Y el daño irreparable. El 12 de diciembre, a los 2 días de Comonfort como presidente, el cura Francisco Ortega encabeza un levantamiento en Zacapuaxtla, Puebla, bajo la proclama de religión y fueros. El levantamiento de Mejía fue primero, pero el plan de Zacapuaxtla impactó más ideológicamente, por venir de donde venía y de quien venía. Recordemos cómo empezó la guerra de independencia, con un cura violento en un pueblito en medio de la nada. El año 55 se acaba. Desde Veracruz, Ignacio de la Llave moviliza sus tropas a someter a los rebeldes poblanos. Luis Gilardi hace lo mismo hacia la Sierra Gorda de Querétaro. Comonfort ya es presidente, pero el pueblo no quiere más reformas que causen más caos. La ley Juárez dio munición a la iglesia contra el gobierno, los conservadores se han repuesto y los liberales, unidos contra Santa Anna, otra vez se han peleado. La revolución de Ayutla no cayó, pero perdió el vuelo que traía.